Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Buenas tardes. Les doy la bienvenida al programa Hablando con Dios, que los integrantes de la Casa de Bendición preparamos con mucho cariño para ustedes. Les agradecemos mucho a Radio Costa Rica el espacio que nos da para poder llevar esta palabra a las personas que Dios ha permitido hoy que estén en este programa. Casa Bendición es un ministerio que principalmente está integrado por miembros de la Iglesia Católica, pero también de otras denominaciones también. Somos hermanos y ahí compartimos y participamos personas que deseamos tener una relación cercana con Dios. Y ahí estamos recibiendo, tenemos reuniones los días por medio de Zoom. Y también en esas reuniones lo que hacemos es compartir la palabra de Dios que nos edifica en temas muy propios de nuestras vivencias, de lo que estamos viviendo en este momento. Y con esto edificamos nuestras vidas y nosotros igualmente queremos participarlos a ustedes de las bendiciones que el Señor ha dado a través de estas charlas y prédicas. Si ustedes gustan pedir alguna cita o si gustan estar en contacto con Casa de Bendición, ustedes pueden llamar al número 2253-1317 y 8318-7361. Ahí pueden obtener citas para empezar a escuchar las charlas, que es por medio de Zoom, entonces les va a llegar un enlace. También pueden tener citas para consejería, preguntar cualquier duda. Y también si quieren pactar, hacer alguna pauta comercial con Radio Costa Rica, aquí pueden también anunciarse. Les agradecemos mucho a Radio Costa Rica este espacio que nos brinda y queremos de verdad compartir la palabra de Dios y que Él haga su obra en ustedes. Quiero pedirle a Dios para que abra nuestros oídos, que me pueda usar el Espíritu Santo para llevarles a ustedes la palabra que en este momento es necesaria para los oyentes. Y le doy gracias infinitas a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros, especialmente por llamarnos, por perdonarnos, por nunca cansarse de esperarnos y de siempre tratar de acercarnos a Él. Yo le pido a Dios que permita que nuestro corazón sea dócil, que nuestro corazón se abra a su palabra y que si hay alguien con algún dolor, con alguna pena, pueda sentir compañía, pueda sentir apoyo a través de este espacio. Amén. Les voy a hablar del amor de Dios precisamente y voy a empezar con la cita de Corintios 13, del 4 al 7, que nos dice, tener amor es saber soportar.
es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido ni orgulloso, ni grosero ni egoísta. Es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Esta cita la oímos mucho en matrimonios, ¿verdad? Y también como que suena un poquito como que no quiero hacer, ¿verdad? Como que me van a pasar por encima. Y para la actualidad, esto no es lo que se está predicando, ¿verdad? Se está predicando que yo tengo derechos, que yo tengo que hacer lo que a mí me gusta y lo que yo quiero. Pero en realidad vamos a ver bien qué quiere decir este tipo de citas. La verdad es que la mayoría no vivimos este tipo de amor sacrificado. Uno lo ve pues en los padres, sobre todo en las madres, ¿verdad? Pero esto es para todos. Nosotros, y aún así, nos cansamos mucho de aguantar, ¿verdad? Y a veces uno dice, ya aguanté mucho. Y aún amando a las personas, ¿verdad? Sentimos a veces cargas muy pesadas y viniendo de personas a las que se aman, ¿verdad? El esposo, los hijos, los padres. El problema es que nuestra carne, pues, ¿verdad? Nos traiciona. Nosotros tenemos intereses propios fuertes que se oponen al amor. Ahí vemos muchas veces por eso pleitos entre padres e hijos, entre esposos, en el trabajo, entre compañeros de trabajo, en los colegios y escuelas, entre los mismos maestros, entre los jovencitos o niños, personas también que se meten en el matrimonio para romperlos, ¿verdad? No les importa si hay un matrimonio bien establecido, yo quiero estar con esa persona, con ese hombre o con esa mujer y se meten y rompen el matrimonio porque es lo que yo quiero. Y precisamente opuesto totalmente a esto que acabamos de escuchar en Primera de Corintios. Ahí lo que reina es el egoísmo y la envidia. A pesar de todo esto es posible amar y por eso es que quiero que veamos esta pequeña charlita, porque el amor es una señal de que somos hijos de Dios y creemos en Cristo, entonces tenemos que hacer un esfuerzo. En Juan 13:35 dice, si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Eso se nota, porque vamos a ver qué significa esto, ¿verdad? Y lo vamos a ver en Primera de Juan 4 del 7 al 9. Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por él. El amor es la señal de que creemos en Dios realmente. Desgraciadamente, podemos estar luchando con nuestras rebeldías y constantemente caer, y ahí es donde se va a reflejar esa caída, en esa falta de amor a los demás. O sea, cuando nosotros no estamos tolerando, cuando estamos en contienda, cuando no soportamos eh, pues nuestras responsabilidades, se va a notar. Esa falta de amor a los otros termina reflejando la falta de amor a Dios, ¿verdad? También hasta eso renunciamos. Si bien la gracia nos presenta un amor que no espera nada de nosotros, pues nos amó de pura gracia, no lo merecemos. Tal amor amerita una respuesta apropiada de nuestra parte y eso es el esfuerzo que tenemos que hacer. Si realmente creemos en Dios, tenemos que hacer el esfuerzo de hacer cambios en nosotros, que sean visibles en nuestro entorno. Voy a mencionarles por dónde podemos empezar, por dónde serían esos cambios básicos. Lo primero sería arrepentirnos y pedir perdón. Aquí tenemos a María, la dádiva de María cuando ungió con perfume de nardo muy caro los pies del Salvador. No solo fue una expresión de fe, sino también un sacrificio de amor, enseñándonos que Cristo espera nuestro afecto personal y nuestras dádivas de sacrificio. Al que mucho se le ha perdonado, mucho ama, dice la palabra. En Lucas 7, del 44 al 47, dice, y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer?
yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. El arrepentimiento que tuvo María la llevó a amar verdaderamente a Jesús y a seguirlo. Y nosotros debemos hacer el intento de buscar qué es en donde nosotros hemos tal vez tenido más lucha y de verdad pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a arrepentirnos. Y si tenemos que pedir perdón también, hacerlo, ¿verdad? E intentar a- hacer el esfuerzo. Y Dios poquito a poco nos va dando la gracia también de ir arrepintiéndonos y de poder pedir perdón, de que otros, ¿verdad? También puedan bendecirse. La otra cosa que podemos hacer es obedecer los mandamientos. El amor también es demostrado por la obediencia a los mandamientos de Dios y no es obedecer con el intelecto, o sea, no es ponernos a decir, bueno, ya hice esto, yo no robo, sino de verdad hacerlo de todo corazón, tener ese amor a Dios de no ofenderlo. A veces es en lo más chiquito donde no nos fijamos y es ahí donde lo podemos ofender. Tener la convicción de que vamos a agradar a Dios. En Juan 14, 15 y 23 y 24, ahí podemos leer que si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y en Juan 15, 10, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto es como cuando los papás le decían a uno, ¿verdad? No haga esto, no haga lo otro, y muchas veces uno les desobedecía. Y en realidad, era una falta de amor hacia los padres, una falta de respeto. Tal vez uno en ese momento no lo veía así, pero sí es. Cuando uno ama, uno obedece. Y esto es lo que nos está diciendo la palabra, que hay que obedecer para permanecer en el amor de Dios. Lo siguiente que podemos hacer es ahora no es pedir perdón, es perdonar y servir. En Juan 21, 15 al 19 dice, terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis corderos. Pedro le contestó, sí, Señor, perdón, cuida de mis corderos. Volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Cuando Jesús se encontró con con Pedro, junto al mar de Galilea, no le recriminó porque, ¿verdad? Por su negación. Simplemente le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? No le preguntó si le iba a ser fiel, a servirle fielmente, ni le preguntó si trabajaría sin descanso, ni le preguntó acerca de sus dones, y ni siquiera de la preparación para la tarea que venía. Le preguntó, ¿me amas? Fue la única pregunta preponderante que le hizo y constante. Nadie posee las cualidades de servir en su nombre sin estar motivado por el amor. O sea, a veces podemos ser muy activistas y tal vez participamos en muchos grupos y vamos y nos cansamos repartiendo cosas y buscando gente o comprando regalitos, pero lo hacemos simple y sencillamente porque somos tal vez mucho de que nos vean y de que hagamos y de pues activos, pero no se hace con el corazón. El amor viene de Dios
Y si nosotros lo demostramos, estamos mostrando a Dios a otros. El amor no es el amor carnal, sino ese amor desinteresado que quiere que el otro se salve, que quiere que el otro conozca a Dios y disfrute de las bendiciones que solo Dios puede traer a nuestras vidas. Así como Dios nos dio el amor al entregar a Jesús para que tuviéramos vida, así nosotros debemos entregar amor para que otros vivan, o sea, dar a conocer a otros el amor de Dios. En en primera de Juan 4:10 dice, el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, para que ofreciéndose en sacrificio nuestros pecados quedaran perdonados. Nosotros no tenemos ningún mérito. Ya Dios hizo el sacrificio mayor que demuestra el gran amor que nos tiene por gracia, no porque lo merezcamos. Y nuestros pecados quedaron perdonados y eso es lo que nosotros tenemos que llevar a otros por amor a otros. Mientras que el origen del amor está en el ser de Dios, la manifestación del amor viene de Cristo, ¿verdad? Que fue el que hizo el sacrificio por amor, se entregó. Cuando las personas se sienten amadas, son amables, son serviciales, son dulces, pero al contrario, cuando no se sienten amadas, llegan hasta menospreciarse a ellas mismas y despreciar a los demás. Así vemos desde casos tan duros como asesinos, violadores, toda clase de delitos graves, como toda clase de pecados, que a veces los vemos menos graves, pero también son falta de amor, como el chisme, no mirar la necesidad del otro, más ahora, ¿verdad? Que hay tantísima necesidad y la gente a veces se hace la de la vista gorda, el orgullo, la prepotencia, donde yo quiero ser más que el otro y hasta la pereza es falta de amor. Amor a uno mismo, amor a otros. El amor humano es imperfecto porque siempre hay un interés de por medio y aún así hace que podamos cambiar el rumbo de nuestra vida y la de otros. Ahora, el amor de Dios que nos lo da gratuitamente puede hacer muchísimo más. Imagínense que si el amor imperfecto de nosotros cambia las cosas, ¿qué podemos hacer con el amor de Dios llevándolo a otros? En primera de Juan 4, del 12 al 14 dice, a Dios nunca lo ha visto nadie, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se hace realidad en nosotros. La prueba de que nosotros vivimos en Dios y de que Él vive en nosotros es que nos ha dado su espíritu. Aquí nos está diciendo entonces cuál es la prueba de que nosotros estamos unidos a Él. Es que tenemos su espíritu. La única manera de que haya amor entre los seres humanos es que haya una fuerza sobrenatural. Por nosotros mismos es muy difícil. Nuestra naturaleza es egoísta y eso lo podemos ver hasta a nivel biológico. Es ese instinto de supervivencia que tenemos, ¿verdad? Para poder seguir vivos, que hace que nosotros queramos lo mejor y que el otro no lo tenga. Yo quiero guardar dinero por si lo ocupo más adelante, guardo ropa, guardo cosas que no ocupo y nunca las voy a usar, se deterioran y no se las di a nadie para que lo aprovecharan por si acaso yo lo ocupo. Eso es instinto de supervivencia y en cierta forma no es amar al otro porque me estoy amando yo al punto de hasta desperdiciar las cosas. En Romanos 7 del 15 al 20 dice, no entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si ya lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien, pues aunque tengo el deseo de no hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno, no quiero hacer nada, ¿verdad? No voy hacer otra cosa que no sea lo malo. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Sabiendo que somos propensos al pecado y que Satanás está alerta para que nosotros eh, caigamos,
Tenemos nosotros que ir primero adelante y estar nosotros despiertos, despabilados, conocernos, saber cuáles son nuestras reacciones para que en el momento que nosotros vamos a abrir una pequeña endijita, él va a entrar de nuevo y va a ser peor que antes. Entonces tenemos que estar alertas para que no entre y no nos robe lo que Dios tal vez ya ha hecho en nosotros. Tenemos que em, tenemos que ver esto, por ejemplo, aunque yo sé que no debo ser grosera, que no debo alegrarme de las injusticias ni guardar rencor, cuando alguien me hiere o me hace daño, naturaleza, digamos, la mía, la propia, la que cualquier ser humano tiene, desea que esa persona reciba castigo y no perdón. Y ahí es donde necesitamos al Espíritu Santo, que nos haga perdonar inmediatamente, que no permitamos que ese rencor o ese resentimiento se anide. La fuerza sobrenatural que hará que nazca el amor en nosotros y con él el perdón, el no sentir rencor ni envidia ni querer destruir a otro o de hacerle daño, es el Espíritu Santo. Nosotros solos no vamos a poder porque nuestra naturaleza tiende al pecado, pero si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, si le pedimos constantemente que nos detenga en el momento que vamos a traspasar el límite para pecar, que nos muestre cuáles son nuestras debilidades, Él nos ayudará. Tenemos que recordar que solitos va a ser muy difícil. Entonces, seamos humildes y seamos sabios, pidámosle ayuda al Todopoderoso. Voy a leer de nuevo eh, eh, primera de Juan 4:13, donde dice que la prueba que nosotros vivimos en Dios, la prueba de que nosotros vivimos en Dios y de que Él vive en nosotros es que nos ha dado su Espíritu. Por eso tenemos la convicción de que es el Espíritu Santo el que nos puede ayudar para acercarnos a Él y agradar a Dios, ¿verdad? En Juan 14, del 16 al 17 dice, y yo le pediría al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará con ustedes. Voy a leer esta otra cita porque complementa digamos que es la siguiente parte de esta. Juan 14:23. Jesús le contestó, el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre, y yo vendremos a vivir con él. Imagínense qué maravilla, o sea, nos ha dado su Espíritu Santo. Y si nosotros hacemos caso de la palabra de Dios, el Padre y Jesús también vendrán a vivir con nosotros. Son los tres, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que morarán en nosotros. Y eso ocurrirá si lo amamos. Entonces, ¿cómo hacemos? En medio de nuestra cotidianeidad, en medio de nuestras rutinas para vivir que vivimos en este mundo, para que la Trinidad viva con nosotros. Vamos a leer entonces lo que nos dice la palabra en Romanos 8 del 1 al 14. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil, como la del hombre pecador, y como sacrificio por el pecado, para que de esta manera se condene el pecado en esa misma condición débil. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. Entonces, de acuerdo a Romanos, somos débiles y nosotros lo sabemos claramente. No podemos pensar que nosotros vamos a vencer nuestros propios malos deseos y acciones solos, no podemos. Por eso Jesús nació en condición débil, para demostrarnos que con la ayuda del Espíritu Santo podemos vencer nuestras propias inclinaciones. El Espíritu Santo es el que nos va a advertir, nos va a alertar y nos va a detener.
pero tenemos que ser obedientes, tenemos que escuchar y decidir que esa vocecita que muchas veces no queremos oír por orgullo o por ira, eh, se escuche, ¿verdad? No acallemos esa voz, porque muchas veces nos hacemos sordos a esa voz y ahí es donde nos empezamos a alejar. Pero ahí va a estar para advertirnos si nosotros queremos. Lo malo es que podemos contristar al Espíritu Santo, ¿verdad? Por un momento que uno dice, no, esto no es justo, esto no se merece, esto, y entonces ya uno no escucha la voz y ahí cae en lo que el demonio quería. Y podemos contristarlo y va a llegar un momento donde ya no lo escuchamos. Y después tendremos que hacer un esfuerzo mayor para llegar a donde estábamos antes, donde ya lo escuchábamos, pero esa vez decidí no escucharlo y lo contristé. Pero ¿cómo hacemos entonces para experimentar esa presencia de Dios? La podemos querer y tratamos con grandes esfuerzos de encontrarla, pero tenemos que admitir que somos débiles y debemos cambiar. Y para esto tenemos que rebuscar, ¿verdad? Buscar mucho, escudriñar qué es lo que nos impide que su presencia actúe en nosotros y que se manifieste su amor a través de nosotros. Una razón que no permite que experimentemos esa presencia es la falta de humildad, como lo vemos en Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, cuando estamos más débiles, cuando estamos más solos, es cuando ese espíritu llega a nosotros. Pero es cuando a veces ya no tenemos nada que hacer, ahí cuando admitimos, ya no depende de mí, el quebrantado y el humilde. Podemos no llegar a esos extremos, pero sí a ser humildes y quebrantar nuestro orgullo, quebrantar nuestra arrogancia. Y ahí el espíritu va a llegar. Para que Parte de los requisitos para que Dios habite en nosotros entonces es tener humildad. No nos dé miedo de escudriñar y de encontrar que todavía hay falta de humildad o que tenemos falsa humildad. Hay que ser conscientes de que tenemos pecado y que necesitamos de Cristo. Revisar si tenemos problemas de autoestima, por ejemplo. La mayoría tenemos una autoestima lastimada, no tenemos claro el concepto que tenemos de nosotros mismos, ¿verdad? No sabemos ni qué estamos haciendo, ni qué queremos, y no conocemos la raíz de muchas de nuestras reacciones que son contrarias al amor. Y tenemos que en oración pedirle a Dios que nos las vaya mostrando para irnos conociendo y entonces ir cambiando a la luz de esa iluminación, digamos, o de esa compañía del Espíritu Santo. La humildad no significa que debemos derrumbarnos, o sea, de dejarnos caer y que nos pisoteen. No hay que confundir la humildad con automenosprecio, lo cual es una manera de vivir tímidamente y de buscar excusas. La verdadera humildad la podemos encontrar en la Biblia y así podemos celebrar las habilidades genuinas que Dios nos ha dado. Y también reconocer que nuestras debilidades, eh, o sea, no solo buscar esas habilidades y reconocerlas, sino también reconocer nuestras debilidades. Eso es muy importante porque entonces así las podemos corregir. Pablo es un buen ejemplo. Pablo nos escribe en 1 Corintios 15:9. Ya lo busco. Primera de Corintios 15:9, admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no soy, no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Entonces, si Pablo hubiera dicho solamente que no merezco llamarme apóstol porque perseguía a la iglesia, esa primera parte hubiera sido falsa humildad, porque, ay, pobrecito, yo no puedo hacer mucho. Pero después dice que es por gracia de Dios que logró hacer hasta más que otros.
Y eso podría sonar como arrogancia, pero le está dando el crédito a Dios. Entonces, tenemos que ver que hay que darle la honra a Dios en todo lo que hacemos. Y eso fue lo que hizo Pablo. Aunque el mejor ejemplo siempre va a ser Jesús. Si sentimos que tenemos falsa humildad, no nos condenemos a nosotros mismos ni nos desanimemos. Dios está abriendo nuestros ojos porque nos ama y anhela morar en nosotros. Una parte importante de humillarnos sanamente, ¿verdad? No de despreciarnos, de humillarnos y de crecer es ser honesto acerca de dónde estamos. Dios quiere revivirnos y darnos nuevo ánimo. No es fácil hallar el balance entre humildad y orgullo, pero Dios nos mostrará si estamos cayendo en una falsa humildad y nos dará las circunstancias necesarias para humillarnos y aprender. Allí podemos revisar por qué nos sentimos humillados y ya reconoceríamos dónde necesitamos ayuda para corregirnos. Tenemos que utilizar todas las cosas que nos ocurren para mejorar. Dios nos puede poner en situaciones para abrirnos los ojos y decirnos, aquí hay una falla, aquí falta perdón, aquí falta humildad. Entonces tenemos que estar alertas para ir corrigiéndonos y entonces nos vamos acercando más a cumplir los mandamientos de Dios y ahí empieza a morar el Espíritu Santo, Jesús y el Padre en nosotros. Decir que Dios es amor no significa que Dios es igual amor. El amor no describe exhaustivamente a Dios. Él tiene otras cualidades como sabiduría, fortaleza. Lo que significa es que en la naturaleza de Dios no hay nada que incumpla el amor. Y esto lo vemos en Primera de Juan 4, 16 al 17, donde Dios siempre actúa amorosamente aún cuando estamos en juicio. Así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor y el que vive en el amor vive en Dios y Dios en él. De esta manera se hace realidad el amor en nosotros, para que en el día del juicio tengamos confianza, porque nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo. Si no fuera por el amor de Dios, no tendríamos la gracia de la salvación, porque no habría manera de ganarla por nosotros mismos. O sea, simplemente es un regalo. ¿Qué es ser tal como Jesucristo? Lo podemos comprender con esta cita de Filipenses 2 del 1 al 4. Así que, si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, se tiene un corazón compasivo. Llénenme de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que Cristo nos enseña a animar, a consolar, a ser compasivos, a vivir en armonía, a no hacer nada por rivalidad o competencia, a ser humildes considerando al otro mejor o más que nosotros. O sea, no criticar, no juzgar, no pensar siempre mal del otro, sino bien, mejor. Y en Efesios 5 del 2 al 4 dice, traten a todos con amor, de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual, ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen más. Bien, alaben a Dios. Imagínense que Cristo nos está enseñando a no hablar mal, obscenidades, impurezas sexuales, no hablar de cosas que lleven a avaricia, a tontería, a vulgaridades. Y esto es tan común. La gente cree que usar un vocabulario vulgar nos hace modernos, extrovertidos, divertidos. Uno se puede divertir sin decir tonteras, sin decir palabras groseras, o groseras en el sentido de malas palabras, pero lo que hace es alejarnos del amor de Dios, más bien.
Parece algo exagerado, pero si nos lo dice la palabra es algo que debemos tener cuidado de no hacer. Pablo oró para que nosotros podamos entender ese amor que sobrepasa todo entendimiento en Efesios 3, 14 al 20. Por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios, que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas, y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, cuán alto, cuán largo y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor, que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Pablo pidió que el amor de Dios nosotros lo podamos conocer. Humanamente el amor de Dios no se entiende. No entendemos por qué amar al que nos perjudica y por qué amar al que nos molesta. Pero si nosotros somos molestos muchas veces para Dios, si no somos obedientes, no somos eh, esa creación que Él añoró, no seguimos sus planes y Él nos ama. Y nosotros que no somos merecedores de nada y vamos a juzgar a otro que nos está haciendo tal vez algo menos grande que lo que nosotros le hacemos a Dios. Por eso es que tenemos que conocer ese amor de Dios en nosotros para poder darlo a los demás. Es paradójico que conozcamos lo que excede nuestro conocimiento, o sea, nos cuesta entender qué es el amor de Dios. Para ello tenemos que buscarlo, obedecerlo y pedirle revelación, porque de otra forma siempre vamos a creer que nosotros somos los que merecemos es el amor de cualquiera, ¿verdad? Tenemos que pedir esa revelación por medio del Espíritu Santo, que es el que nos puede hacer experimentar ese inmenso, inmedible amor de Dios. Lo más grande de todo es que nosotros no podemos hacer algo que no entendamos y Dios nos pide que nos amemos como Él nos amó. Así que para llegar a entenderlo tenemos que practicarlo y para practicarlo tenemos al Espíritu Santo que trae otra ley diferente a la ley de Moisés, o sea, simplemente cumplir los mandamientos por cumplirlos. Solo en el Espíritu podemos recibir y entender ese amor, no es con nuestra mente. El amor de Dios ha dado todo. Por eso Pablo habla del gran amor con que nos amó. Lejos de perdonar el pecado, su amor ha encontrado un camino para exponerlo, ¿verdad? Para sacarlo a la luz porque Él es luz y para consumirlo porque Él es fuego, sin destruir al pecador, sino salvándolo a través de la cruz. Aquí hay cuatro verdades acerca del amor de Dios. Dios ama a cada persona individualmente. De la misma manera que la respuesta de Dios es personal, el amor de Dios es también personal. Si bien Él ama a todos por igual, lo hace a cada uno en particular, en nuestra individualidad. En el Salmo 119, 41 dice, muéstrame, Señor, tu amor y salvación, tal y como lo has prometido. A mí, a cada uno de nosotros. El segundo es el amor de Dios es eterno. En Jeremías 31, 3 dice, yo me aparecí a Él de lejos, yo te he amado con amor eterno, por eso te sigo tratando con bondad. Y en Lamentaciones 3 del 22 al 23 dice, el amor del Señor no tiene fin, ni se ha agotado sus bondades, cada mañana se renuevan. Qué grande es su fidelidad. Las citas nos revelan el amor de Dios por cada uno de nosotros y ese amor es eterno, no se acaba. Su amor es grande y nos atrae a Él mismo y nos prolonga su misericordia. La otra característica del amor es que Dios nos ha dado, Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. En Efesios 1, 4 al 5 dice, según nos escogió con Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó a ser adoptados como hijos suyos. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos ha amado desde siempre, desde antes de haber nosotros llegado a este mundo y nos amará después también. Nos escogió, nos amó y nos guardó.
desde antes de que el mundo fuera. La cuarta característica es el amor de Dios es irresistible. Cantares 8:6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor. No hay nada ni nadie que pueda resistir el amor de Dios cuando se hace realidad en la vida de cada uno de nosotros. Necesitamos ser conscientes de ese gran amor que Dios nos da, aunque no lo entendamos, pero lo tenemos que experimentar. Que nos dé, Señor, la capacidad de poder entenderlo. Vamos a hacer una oracioncita para concluir. Que Dios nos permita de verdad experimentar ese amor maravilloso que Él tiene. Señor, te pido en el nombre precioso de Jesús, que nosotros seamos conscientes de ese gran amor, que de verdad lo anhelemos, lo queramos y que hagamos el esfuerzo, Señor, por acercarnos cada vez más a ti para que tu Espíritu Santo venga a nosotros y nos guíe y nos lleve a ese espacio, a ese lugar donde estamos en contacto contigo, donde somos guiados y somos llevados a conocer tu gran amor para llevarlo a otros. Señor, danos la humildad de admitir nuestra debilidad, nuestros pecados, que podamos arrepentirnos para poder acercarnos a ti, Señor. Llévanos a esa fuente del amor mismo. En un mundo cada vez más lleno de violencia y de odio, que podamos reflejar tu amor a otros, Señor, que esa fuente inagotable del amor no cese. Atrae a todos a ti y acrecienta, Señor, este ejercicio de amor en la tierra. Espíritu Santo, capacítanos para amar. Muévete. Permite, Señor, que el Espíritu Santo actúe, que creamos, que a través del Espíritu Santo podamos creer cada vez más, que nuestra fe se aumente. Queremos ser obedientes. Con el amor podemos cumplir esa misión de evangelizar, ya que al amar deseamos el bien para los demás. Señor, ensancha nuestro corazón, abre nuestros oídos, que tu Espíritu Santo se mueva libremente para que podamos entender ese amor maravilloso que tú tienes por nosotros y por los demás, que no somos los únicos que estamos en este mundo por tu amor, sino que somos todos, Señor, que eso lo entendamos. Te pido que derrames tu gracia, tu amor y tu bondad en el nombre precioso de Jesús. Les agradezco mucho su atención y les recuerdo que el próximo lunes también vamos a tener otra charlita. Gracias. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.